Les invito a que tengan por favor sus Biblias abiertas ahí en el capítulo 5 y 6. Vamos con el capítulo 5 primero. Continuamos con este viaje en el libro de Números que comenzamos la semana pasada con los capítulos 1 al 4. Y básicamente lo que vemos en esos capítulos al principio es Dios reclutando, llamando a su pueblo y reclutándolos como su ejército. Dios les ordena hacer un censo para contarlos cuántos son y los organiza en tribus para que ellos puedan armarse y el campamento pueda ser ordenado. Y su presencia está en el medio del campamento. Ahora los israelitas tienen todo lo necesario para partir, ¿no es cierto? En términos prácticos, por lo menos. Ya saben cómo tienen que organizarse, ya saben cuántos son, saben cómo tienen que formar y saben cómo tienen que ordenar el campamento. Pero Dios todavía tiene que recordarles un par de cosas muy importantes, que no tienen que ver con el aspecto práctico del viaje, sino que tienen que ver con la motivación. La razón por la cual están viajando. ¿Por qué van a entrar al desierto? Para ir a la tierra prometida. Ok, pero ¿por qué? ¿Cómo debes llegar a la tierra prometida? ¿Cuál es tu motivación? Y así llegamos a estos versos donde Dios les recuerda unas leyes específicas que van a regular su marcha en el desierto. Son tipos de leyes que regulan la santidad ritual. Primero vamos a ver las leyes sobre la santidad ritual. En segundo lugar, la santidad en las relaciones interpersonales. Luego, la santidad en el matrimonio. Y finalmente, la búsqueda de la santidad personal. 4 tipos de leyes. Se los repito. La santidad ritual. Luego, la santidad en las relaciones interpersonales. Tercero, la santidad en el matrimonio. Y finalmente, la santidad personal. Y eso es lo que nos está mostrando estos 2 capítulos de Números. Así que vamos a tratar de hacerlo rápido, pero antes vamos a orar. Les pido que oremos. Señor, tú hiciste que las tinieblas resplandeciera la luz. Te rogamos que ilumines también nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria en Jesucristo, mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. Amén. Vamos a ver entonces primero la santidad ritual, principio de santidad para el pueblo de Dios, en los versos 1 al 10. 1 al 10. Los primeros 2 versos de este capítulo son difíciles de entender para nosotros que los leemos desde este lado de la historia en el siglo XXI. En primer lugar, porque nosotros no tenemos contacto con cadáveres, a menos que alguien aquí trabaje como forense o en una funeraria. No tenemos contacto directo, diario con cadáveres. Y tampoco a nosotros hoy día nos parece muy escandaloso o muy grave las enfermedades de la piel, ¿no es cierto? La palabra, entre paréntesis, la palabra lepra o leprosos en este contexto en la Biblia no se refiere solamente a los que sufren de la enfermedad de lepra, sino que es una palabra muy amplia, implica cualquier tipo de enfermedad de la piel. Podía ser manchas, podía ser enrojecimiento, hinchazones o picazón. Entonces cualquiera que tenga un defecto en la piel entraba en esta categoría. Y lo que dicen estos versos es que a los que se les encuentra este tipo de defectos en la piel hay que apartarlos del campamento. A los que tienen contacto con muertos hay que apartarlos del campamento. A los que tengan secreciones corporales hay que apartarlos del campamento. Y eso a nosotros nos cuesta entenderlo. Sobre todo porque la Biblia aquí utiliza un término para este tipo de personas. Dice son impuros. Y para nosotros, impuro suena algo despectivo, ¿no es cierto? Suena como sucio, podrido, malo. Pero ojo, en las Escrituras
especialmente en el Antiguo Testamento, impuro quiere decir no apto. No es un término despectivo. No es que Dios esté insultando y botando a estas personas porque los encuentra despreciables. Lo que está diciendo este pasaje es que estas personas, por esas condiciones que están presentando, de momento no es adecuado que estén cerca, que puedan participar de los rituales en el tabernáculo. Eso es lo que está diciendo. No es que Dios está prohibiendo el acceso a esta persona, sino que el texto está diciendo que simplemente estas imperfecciones hacen a alguien no apto para estar cerca del lugar donde estaba la presencia de Dios. Ese es el punto. Ahora, el verso 3 es impresionante para nosotros, ¿no es cierto?, los lectores modernos, porque ordenan este alejamiento. Pero el motivo de este alejamiento no es estigmatizar a esta gente, no es humillarlos. Tampoco se trata de un aspecto de salud pública, como algunos comentaristas o predicadores dicen, no, Dios los alejó porque podían contagiar a la gente. En ninguna parte en las Escrituras vemos de qué es la intención, de guardar la salud del pueblo. No vemos eso. Lo que sí vemos en estos mandamientos es que Dios les está diciendo, yo soy santo. Mi presencia está en medio del campamento, en el tabernáculo. Por lo tanto, nada que se asemeje a una mancha puede estar cerca mío. Lo que este pasaje nos está demostrando es la santidad de Dios, donde nada impuro puede estar cerca de su presencia. Y lo segundo que nos está mostrando es que es Dios quien define lo impuro. Es Dios quien define qué es impuro y qué es no. Eso es lo que dice el verso 3 enfáticamente, que lo saquen del campamento en el cual yo habito, dice el Señor. Yo estoy en medio de ustedes. Yo, Dios, el Creador. Por lo tanto, estos mandamientos de exclusión están, si te pones a pensar bien, llenos de la misericordia de Dios. No son mandamientos de odio, que Dios está excluyendo a esta gente por odio, sino que Dios está siendo amoroso. Él está diciendo, los estoy protegiendo, porque yo soy santo. Y estas son condiciones de impureza ritual. Y si están en el campamento, y si alguien lo toca, alguien que estuvo cerca de un muerto, lo toca, la persona que lo tocó es ritualmente impuro también, porque la impureza se contagia. Y si este que tocó al que estaba impuro se vuelve impuro, toca a otro, este también se hace impuro. Por lo tanto, rápidamente todo el pueblo sería impuro. Pero yo les amo tanto, que anhelo habitar entre ustedes, que es por eso que les doy estas leyes, que los que son impuros sean apartados hasta que su condición de impureza pase, para que el resto de ustedes puedan tenerme en medio de ustedes. ¿Se dan cuenta? Es un mandamiento de amor. Dios quiere permanecer con ellos. Estos versos no deberían impresionarnos porque Dios saca unos cuantos del campamento. Deberían impresionarnos el hecho de que un Dios santo, tan puro, quiera relacionarse con un pueblo impuro. Y saben qué es lo fantástico, que en el Nuevo Testamento vemos a los leprosos, a los enfermos que son ritualmente impuros, una mujer con flujo de sangre que es ritualmente impura, se acercan a Jesús y lo tocan. Por la ley y el principio bíblico, la impureza se transmite. Si yo soy impuro y toco a Diego, Diego es impuro, yo le contagio. Pero cuando esta gente se acerca y toca a Jesús, ¿qué pasa? Ellos son limpios. Lo que nos está mostrando la Biblia es que Dios está preparando a su pueblo en Números
para que ellos entendieran que nadie puede acercarse a un Dios puro, santo. Y cuando Jesús viene, nos está mostrando que Jesús es la puerta, el camino por el cual alguien puede acercarse, porque cuando yo toco a Jesús, no le contagio mi impureza, su santidad me limpia a mí, su santidad me purifica. Entonces estos pasajes nos están preparando para relacionarnos con este Dios santo, pero también nos están mostrando cuán grave, cuán grande es la santidad y la pureza de Dios. Entonces, los versos 1 al 4 nos hablan de que la impureza aleja al ser humano de Dios. La impureza te separa de Dios, pero Dios en su misericordia permite que estos impuros estén lejos fuera, se purifiquen para poder volver a entrar a su presencia. Dios desde el Antiguo Testamento está queriendo relacionarse, está invitando, está llamando a su pueblo y les está dando una manera de encontrar una forma para lograr entrar a su pureza. No es perfecta, la perfección viene cuando Cristo viene, pero en ese tiempo eso es lo que ellos tenían. Pero ahora vamos a ver, eso es en cuanto a lo externo, ¿no es cierto? Las enfermedades de la piel, si yo tengo una mancha que me aparece en la cara, es fácil de detectar. Entonces en esa época me dirían, Martín, el sacerdote me vería, tú tienes imperfecciones en la piel, eres ritualmente impuro, tienes que alejarte del campamento. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema? Si yo me enojo con mi hermano Ricardo y hago un negocio con él y le engaño, eso no se ve en mi piel. La actitud del engaño no se ve en mi piel. Eso es lo que regulan los siguientes versos. ¿Qué pasa cuando alguien ha dañado a otro hermano de su comunidad? Con actitudes, con palabras, con negocios. Y sigue su vida como si nada hubiera pasado. En el verso 6 dice que todos los hombres y las mujeres del campamento debían arrepentirse de sus malas actitudes. La enseñanza aquí también es muy práctica. Nos está mostrando que Dios está diciendo, ok, los que son ritualmente impuros son relativamente fáciles de detectar porque se ve en lo exterior. Pero lo que no se ve, tú lo sabes. Solo tú sabes de tus actitudes y lo que tú hiciste mal. Y Dios les está diciendo a los israelitas, debes arrepentirte. Si ofendiste a tu hermano, debes arrepentirte. Y estos versos nos están mostrando cómo es un verdadero arrepentimiento. Mira en tu Biblia el verso 7. Son dos componentes de un verdadero arrepentimiento. El primero es esencial, verso 7. Debemos confesar nuestro error, nuestro pecado. El verso 7 dice que si alguien de verdad se ha arrepentido, debe ser capaz de mirarle a la cara a la persona que ofendió y confesarle el mal que le hizo. Debes ir y confesar a tu hermano. El segundo componente es la restitución. No es suficiente, dice, acercarte y decirle, mira, pequé contra ti, me equivoqué, lo siento. Sino que estos versos dicen que la persona que ofendió, además de confesar, debe restituirle el precio completo de la ofensa. Si yo te engañé con un cordero, debo restituirte el precio del cordero. Pero no solamente eso, sino que una quinta parte más. Eso quiere decir un 20% más. Entonces Dios está diciendo, debes mostrar arrepentimiento, no solo con tus palabras, sino con tus acciones. Y más un 20% de lo que debes restituir. Porque a tu hermano no va a ser suficiente que le devuelvas lo que le engañaste o que restituyas lo que le hiciste, sino que debes mostrar un poco más. Y finalmente debían hacer un sacrificio al Señor. El verso 8 toca el tema de qué hacer si la parte ofendida murió y no tiene ningún pariente que reciba la compensación. Ni aún en ese caso se libraba el que había cometido el pecado.
Si la persona a quien yo dañé, yo ofendí, se moría, yo no quedaba libre con decir, pero se murió. ¿A quién le voy a confesar? Debía confesarle a su pariente más cercano. Y si ese pariente más cercano también se moría, eso tampoco me dejaba libre. Yo no podía decir, se murió el que ofendí, se murieron sus familiares, quedo tranquilo. No. Estos versos dicen que la persona debía acercarse y pagar el precio completo de la ofensa, más el 20% al sacerdote. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que Dios está estableciendo aquí es de que el creyente no debe librarse de confesar y restituir por sus errores cometidos. Y esto es una lección muy fuerte. Muchos creyentes o muchos que dicen ser cristianos hoy día piensan que están bien delante de Dios solamente porque confiesan su pecado, su mal solo a Dios. Se siente mal, hice tal cosa, evadí impuestos, o no sé, robé algo, o ofendí a alguien, dañé a alguien, hice un negocio donde le engañé a tal persona, qué sé yo. Me siento mal por eso, perdón, Señor, y estoy tranquilo. Estos versos nos están enseñando que debemos confesar a la persona ofendida. Y si esa persona no está, buscar a alguien a quien confesar. No puedo yo quedar contento con simplemente tener un remordimiento dentro de mi corazón. Debo hacer la restitución. El énfasis es la santidad. ¿Por qué hacer esto? Porque hay un Dios santo que habita en medio nuestro. Esa es la razón. Dios santo habita en medio nuestro. ¿Por qué ser quisquillosos con el tema de lo ritual en la piel? ¿Por qué los israelitas? Porque Dios es santo y vive en medio de ustedes. ¿Por qué tienen que estar restituyendo, confesando al sacerdote, a la gente? Porque Dios santo vive en medio de ustedes. Y ustedes deben honrar a este Dios santo. Eso es lo que estos pasajes están diciendo. No solamente es suficiente con una pureza exterior. Para el israelita no era suficiente presentarse en el templo todo pulcro, todo limpio, sin ninguna imperfección, decir soy puro. Debía confesar sus pecados, debía restituir si es que ofendió. Entonces este pasaje nos está mostrando la importancia de la santidad, que se vea, que se exprese. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de ellos. Amén. Y eso es igual para nosotros. Dios santo habita en medio nuestro. Y su pueblo cristiano está llamado a demostrar esa santidad, a vivir esa santidad. Nuestra tendencia es dejar pasar nuestras impurezas. Mi tendencia humana y pecadora es dejar pasar mis imperfecciones. Es decir, no, me va a perdonar, Dios me va a perdonar. No, mi hermano, me va a perdonar, total. Le ofendí, pero el domingo pasado lo vi en la iglesia, me saludó normal. No es necesario confesar. Dios santo habita en medio nuestro. Y estos pasajes nos están enseñando la importancia de la confesión, de proteger esa santidad. Si pecamos contra otros, debemos restituir el daño también. Debemos sepultar nuestro orgullo y dejar atrás esa capacidad que tenemos de minimizar nuestros errores. Hermanos, Dios santo habita en medio nuestro. La santidad era necesaria para este viaje en el desierto. Y así vamos a los versos 11 al 31. Y llegamos a este texto tan peculiar, tan extraño. Si los anteriores eran raros, estos son más raros todavía. Porque tocan el tema de qué hacer cuando hay sospecha de impureza en el matrimonio. ¿Te has dado cuenta? Las leyes sobre la piel hablan sobre la impureza en lo externo, en la piel, afuera. Las leyes sobre la restitución hablan sobre la impureza en las relaciones, cuando nos ofendemos entre nosotros. Estas leyes de los celos hablan sobre la impureza en la relación
matrimonial. Estos mandamientos están abarcando todos los niveles, todas las esferas de relacionamiento del pueblo israelita. Primero en lo externo, en las relaciones interpersonales, y ahora en lo más íntimo, en las relaciones conyugales. ¿Qué hacer si alguien sospecha de su esposa en el matrimonio? La impureza de la piel se demuestra con un examen físico. La impureza en los tratos personales se podía demostrar mediante testigos. Alguien podía decir, voy a confesar mi pecado, necesito que el sacerdote lo vea. El testigo principal era el sacerdote. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo demuestras tus celos? Es muy distinto cuando hay testigos y hay evidencia concreta de que hubo adulterio, pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna evidencia? Eso es lo que está diciendo estos versos. No hay ninguna evidencia, pero sí hay muchas cosas que apuntan a que hubo una conducta inapropiada dentro del matrimonio. ¿Qué hacer cuando un marido celoso acusa a su esposa? Lo primero que hay que mencionar es que estos versos dicen claramente que no hay certeza de que se ha cometido un acto ilícito. Son simplemente celos, pero celos que parece, según los versos 14 en adelante, parece que hay evidencia, hay fuertes sospechas. Porque dice que la mujer pudo haberse contaminado, mancillado. Lo que debían hacer es que ambos se presentaban al sacerdote con una ofrenda. El sacerdote le soltaba el pelo a la mujer. Luego preparaba un vaso de barro con agua. Luego ponía un poco de polvo del piso del tabernáculo en este vaso, en esta agua. En la presencia de Dios esto se hacía en el tabernáculo. Y lo mezclaba. Y luego el sacerdote debía escribir todas las maldiciones que están en los versos 19 al 22. Maldiciones que básicamente, se lo resumo, dicen lo siguiente. Si has cometido un pecado, si no has cometido un pecado, quedarás libre de culpa. Y si has cometido el pecado, entonces la maldición vendrá sobre tu vida, se te hinchará el vientre y tu muslo se caerá. Tremendas palabras. Muy extrañas también. ¿Qué quiere decir eso del muslo y el vientre? Lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero la cosa es que el sacerdote entonces tomaba el vaso con agua, polvo del tabernáculo, escribía estas palabras en un libro. El libro, esas palabras, las enjuagaba en las aguas y luego la mujer tenía que decir esas mismas palabras y beberse el agua. Y aquí la Biblia le llama agua amarga a esa agua. Y después el sacerdote presentaba la ofrenda a Dios. Ese es el ritual que describen estos versos. El texto dice que si la mujer estaba limpia de culpa, recibiría ella bendición de Dios. Y la bendición era que ella podría concebir y tener muchos hijos. Pero si era culpable, entonces recibiría la maldición, y la maldición es que se le hinche el vientre y el muslo se le caiga. Qué extraño, ¿no? Esta ley. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos? Lo primero que quiero aclarar es que el énfasis de todo esto está en lo siguiente. Es Dios quien juzga y es Dios quien finalmente ejecuta el castigo o la bendición. Todo esto se lleva a cabo en el tabernáculo, donde está la presencia de Dios. Es delante de Él quien el marido presenta sus celos y es delante de Él quien la mujer dice, jura ser inocente o confiesa ser culpable. Y es Él quien juzga, quien castiga, quien maldice o quien levanta, justifica y bendice. Es Dios.
estos versos no se tratan de hacer caer a la mujer en una sugestión para que confiese. No es tampoco algo de magia, no es que había algo mágico en el agua. Es simplemente prácticas simbólicas. El polvo del tabernáculo y la tinta del libro no tienen ninguna cualidad mágica. Son actos simbólicos que enfatizan que están en el suelo sagrado, delante de la presencia de Dios. A eso significa el polvo. La tinta del libro enfatiza que toda la maldición, la mujer se le está prácticamente bebiendo. Las palabras de la maldición se la está tragando. Por lo tanto era muy fuerte. Pero si era inocente no tenía nada que temer. Nada que temer. Pero si era culpable, entonces ella misma había invitado la maldición a su propia vida. Pero aquí quizás el tema más confuso es ¿por qué hay en esta ley de un marido celoso y no hay una ley de una mujer esposa celosa? Es buena pregunta. Todo este asunto parece exponer a la mujer, ¿no es cierto?, al escrutinio de la gente. Parece que le está llevando a la vergüenza. ¿Es justo este juicio de celos contra la mujer? ¿Por qué la mujer también no puede llevar a juicio si tiene celos? Buena pregunta. El texto mismo no nos da la respuesta. Pero hay que recordar el contexto histórico. En ese tiempo, las mujeres en esta cultura, en toda esa región, especialmente a donde ellos estaban yendo, recordemos que esto es en el viaje hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. En toda esa región, las mujeres no contaban. De hecho, se han descubierto esta famosa tableta de Hammurabi, no sé si han escuchado, es una tableta que se ha encontrado y que está escrito en acadio antiguo, y esa tableta sirvió para que los arqueólogos pudieran encontrar y interpretar los lenguajes antiguos. Es una tableta de leyes, de códigos antiguos. En esta tableta está escrito qué hacían los maridos celosos. Si un marido celoso tenía celos de su mujer, sospechaba de su mujer, la llevaba, la presentaba ante los dioses, y la mujer luego tenía que lanzarse al río. Y si se ahogaba, es que fue culpable, y si no se ahogaba, era inocente. O sea, el código antiguo no le daba ninguna protección a las mujeres. Y en los países alrededores, simplemente si un marido sospechaba de su mujer, le apuntaba con el dedo y todos en el pueblo la mataban. Eso es lo que practicaban los otros países. Esta ley de Dios lo que está haciendo es proteger a la mujer de los celos del marido. Porque lo que está diciendo aquí la ley es, si tú como marido tienes celos de tu esposa, lo que tienes que hacer es presentarla ante Dios y Dios dirá. Y tú te olvidas del asunto. Lo que está diciendo este pasaje es que ni el marido, ni el sacerdote, ni el pueblo tienen derecho a tocarle un pelo a la esposa que está bajo sospecha. El único que tiene derecho a hacer juicio es Dios. Y Él lo hará en su tiempo. Ellos iban, se presentaban al sacerdote si había celos, ella bebía del agua y después presentaba una ofrenda de acción de gracias, un alimento que debían comerlo con el sacerdote, y después se iban para la casa. Y el tema no se tocaba más. Y los celos ahí debían terminar. Ella no tenía que saltar al río, ella no era sometida a un escrutinio ni a voto popular de la comunidad como hacían las otras naciones. Dios les está dando a ambos, al marido y a la esposa, un método para solucionar un problema. Sin esta ley, solamente quedaría amargura en la familia. Pero con esta ley se terminaba el asunto. Y se dejaba todo en manos de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo hermoso de esta ley.
En este juicio no hay ninguna sentencia. Si tú lees nuevamente este pasaje vas a ver que no hay ninguna sentencia a la mujer, no hay ningún castigo, ni siquiera como en la ley anterior se pide que ella haga algún tipo de restitución, que le cocine mejor al marido, qué sé yo, ningún tipo de restitución. Simplemente se presentaban delante de Dios, ella hacía un juramento solemne, se bebía las aguas amargas, presentaban su ofrenda y dejaban el tema en manos de Dios. Nunca se asume la culpabilidad de la mujer, se deja todo en manos de Dios. Y me sorprende que el pasaje ni siquiera dice que la maldición, en el caso de que ella haya sido culpable, la maldición se verá de forma inmediata, al tiro el bien trinchado. No, simplemente dice, déjenlo en manos de Dios y Él lo hará. ¿Cuándo? No lo dice. Ellos no sabían cuánto tiempo Dios iba a demorarse en hacer efecto la maldición en caso de que ella culpable. Todo el asunto de principio a fin es un tema de fe. Ellos debían confiar en Dios. El marido celoso debía confiar en que Dios es quien guarda su matrimonio y si algo indebido hizo su mujer, Dios será quien la discipline, él no. Y ella debía confiar en que su honra, si ella es inocente, su honra iba a ser demostrada. Porque si después de beber esas aguas iba con su marido y tenía muchos hijos, o tenían hijos, claramente la bendición de Dios estaba sobre ella. Lo que me lleva a interpretar la maldición del vientre hinchado y el muslo caído es la infertilidad. Eso es lo que quiere decir la maldición. No es que literalmente se le hinche el vientre, sino es una forma creo yo, de decir ya lo contrario a la bendición. La bendición es que sea fructífera, la maldición, por lo tanto, será que no pueda tener hijos. Este ritual elaborado es para que haya santidad en el matrimonio. Hermanos, los celos son graves, es una cosa terrible que daña las sospechas. ¿Cómo respondemos nosotros cuando viene celo en nuestras vidas? Celos de nuestros cónyuges o celos dentro del matrimonio. ¿Qué tipo de cosas está dispuesta a hacer la gente? O vemos hoy día que se ha hecho, que gente ha hecho en base a los celos. ¿Cuántos casos de abusos a lo largo de toda la historia? Maltratos, venganzas, maridos violentos, incluso mujeres violentas, por celos. ¿Cuántos matrimonios, incluso hasta muertes, se han dado por celos? ¿Cuántos inocentes? Todo por celos no demostrados. Este pasaje nos está demostrando que la gran misericordia de Dios pone solución al tema de celos. Y también nos está enseñando a nosotros qué hacer con eso. Debemos ponerlo en manos de Dios. Quizás hoy día no hay un ritual elaborado, no es necesario que se presenten delante del pastor y les haga beber aguas amargas, nada de eso. Pero el tema sigue siendo, los principios siguen siendo los mismos. Presenta tus celos, presenta tus penas delante de Dios y deja que Él decida. Para Dios, el matrimonio y la pureza sexual en el matrimonio es un tema muy importante. Por eso es que la Biblia se toma tan en serio la santidad del matrimonio, que está dando esta ley hasta para los celos. Vamos terminando. Entonces ya vimos un llamado a la santidad en lo externo, con las leyes sobre la impureza ritual. Luego vimos un llamado a la santidad en las relaciones personales, por medio de la ley sobre la confesión y restitución. Luego vimos un llamado a la santidad en el matrimonio, con esta ley acerca de los celos. Lo que Dios claramente les está diciendo a estos israelitas es, antes de que ustedes viajen en el desierto, deben vivir vidas santas, sin impurezas rituales en lo exterior, sin impurezas en sus relaciones, sin impurezas en sus tratos, en su relación matrimonial.
Y ahora en la última sección, en el capítulo 6, Dios les está diciendo básicamente, anhelen santidad. Es muy interesante. Dios les da una ley acerca del nazareato. Nazareato. ¿Qué quiere decir eso? Nazareo quiere decir consagrado. Ojo, no estamos hablando de nazarenos. Es muy distinto un nazareo de un nazareno. Un nazareno es alguien que vive en Nazaret, una región de Judá, de la tribu de Judá. Un nazareo es alguien que hizo el voto al nazareato. Así que no nos confundamos. ¿Qué era ese voto del nazareato? No es nada más que una promesa de vivir para Dios en santidad. Y todo indica que este es un voto, una promesa que alguien podía hacer de forma libre, espontánea. Es algo que cualquiera que lo desee podía hacerlo, no es obligatorio. Y podía durar por un tiempo específico, no es un voto de por vida. Y podía hacerlo tanto hombres como mujeres. Y el nazareato consiste en vivir para Dios, vidas consagradas a Dios. Mientras dure ese tiempo de votos, ellos no debían contaminarse con nada ritualmente. No debían acercarse a los cadáveres, todo lo mismo que vimos en las anteriores leyes, que son impurezas rituales, ellos debían conservar esa pureza ritual. No debían cortarse el pelo para demostrar públicamente a todos que están en un tiempo de voto al Señor. ¿Para qué Dios les dio esta ley del nazareato? En la Biblia vemos pocos ejemplos de estos nazareos. El profeta Samuel fue uno de ellos y el juez Sansón, otro de ellos. Y hay unos cuantos ejemplos en el libro de Amós, pero después no encontramos muchos nazareos en la historia bíblica. Pero esta ley claramente le está dando la posibilidad a un hombre o una mujer israelita de apartar un tiempo de su vida. Puede ser un mes, un año, y decir, durante este tiempo no voy a cortar el pelo, no voy a beber vino ni nada que derive de la uva, me voy a consagrar a Dios para el servicio de Dios. Era un voto voluntario donde este hombre o mujer se dedicaba al servicio de Dios. Mediante esta ley lo que Dios les está dando a los israelitas es la posibilidad de mostrar un mayor compromiso, de buscar más santidad, de servir con más pasión a Dios. En un sentido muy interesante, cuando leí esto, me hizo pensar en los ministros laicos en nuestras iglesias hoy día. Me hizo pensar en nuestro concilio, en nuestros músicos. Son gente que no tienen un oficio a tiempo completo dentro de la iglesia, como en el Antiguo Testamento los sacerdotes o los levitas. Son hermanos en la fe, con las mismas responsabilidades y derechos que cualquier otro hermano, de la misma manera que los israelitas eran todos iguales delante de Dios, pero que por voluntad propia dicen, yo quiero servir al Señor, aportando más de mi tiempo, más de mis talentos, más de mi vida. Eso es lo mismo que está haciendo aquí. No todos los laicos están en un servicio público y visible. Los nazareos eran algo así. Estaban apartando un tiempo de su vida para dedicárselo a Dios. Y me encanta, hermanos, cómo termina esto. Nos está, creo yo, llamando aquí la palabra de Dios a anhelar eso. Anhelar servir más a Dios. Ojalá que nuestra próxima asamblea, cuando haya una nueva elección de concilio, tengamos a todos los miembros confirmados con sus nombres postulándose para el concilio.
diciendo, quiero servir al Señor en el concilio. O cuando el concilio convoque, no sé, para un servicio especial en la iglesia, para el aseo, para cosas prácticas. O más músicos, más hermanos que quieran orar al frente, más hermanos que quieran hacer visitaciones, que quieran dirigir ministerios. Eso es. Fue muy similar a lo que estaba pasando aquí. Dios dándoles la posibilidad, Dios diciéndole a su pueblo, anhela el nazareato. Busca comprometerte más, te doy la posibilidad de que te dediques más a mí. ¡Wow! Hombres y mujeres, Dios está abriendo las puertas a su pueblo para que le sirvan más. ¿No eres levita? ¿No eres sacerdote? ¿Amas al Señor? ¿Quieres servirle más? Sé nazareo. Y tú determina el tiempo que quieras hacerlo. No es algo de toda la vida. Puedes descansar después, así como dimos también descanso a algunos miembros del concilio recientemente. Este principio de hacer un voto al Señor y de renunciar a cosas y distracciones para servirle es como lo máximo en este pasaje. Primero Dios nos habló de anhelemos la pureza ritual externa, está bien, que nos vean buenos, que nos vean santos, pero luego anhelemos la pureza en las relaciones, por medio de la confesión, la restitución, cuidemos nuestras relaciones. Luego anhelemos nuestra pureza en nuestro matrimonio, la pureza en lo íntimo, con nuestros cónyuges. Y finalmente anhelemos servir a Dios. Anhelemos buscar servirle más a Dios, consagrarnos más a Dios, entregarnos más a Él, dedicarle nuestro tiempo más a Él. Eso es el nazareato. Esos son los principios de este pasaje. Espero que Dios pueda hacer eso también con nosotros como iglesia y nos llame a su mayor servicio, mayor santidad. Amén. Oremos.